Vamos a ver esta situación 89, donde tenemos tres problemas de ANOVA. Vamos a verlos con detalle y también la solución de estos problemas. Es importante que ahora que ya hemos visto un factor y dos factores, repasemos, veamos ejemplos. Y aquí hay tres ejemplos y vamos a verlos con un cierto detalle. Vamos a leer. Primer problema. Dice, se pretende evaluar la absorción acústica de dos materiales, material 1, material 2, y de tres longitudes diferentes de unas nanofibras. Nanofibras. Eh, Son tres tipos de nanofibras, cortas, medias y largas, incorporadas a cada uno de esos materiales. El objetivo es usar la mejor combinación, si la hay, para aislar edificios cercanos a carreteras. Para ello se realiza un experimento combinando cada material con cada longitud de nanofibras. Los porcentajes de disminución del sonido son los siguientes. Entonces se ha hecho un experimento combinando dos materiales distintos, dos fórmulas de material distinta, el material 1 y el material 2, por lo tanto aquí tenemos claramente un factor fijo, y se ha combinado a cada uno de estos factores, a cada uno de estos niveles de este factor material, con el factor tipo de nanofibras, si son cortas, si son medias, si son largas. Por lo tanto, fijaos que tenemos, además, también este segundo factor es fijo, con tres niveles. Por lo tanto, tenemos dos factores cruzados, porque cada material se combina con cada uno de los tipos de nanofibras, cruzados y fijos. O sea, tenemos una ANOVA de dos factores cruzados, fijos los dos. Clarísimo. Entonces, se ha hecho este experimento combinando material 1 con nanofibras cortas, material 1 con nanofibras medias, material 1 con nanofibras largas y así con el material 2. Se han hecho 4 réplicas, o sea, se ha hecho este experimento en 4 lugares determinados, o se ha hecho 4 medidas diferentes en momentos diferentes, ¿de acuerdo? Los resultados de absorción son estos de aquí. Estos son los resultados de 4 réplicas. Estas son 4 réplicas hechas en las mismas condiciones. En las mismas condiciones. En el material 1 y con cortas, material 1 con medias, etc. Muy bien. Dice proponer el modelo y resolverlo. Bueno, ya hemos hablado, aquí tenemos la solución. Se trata de una ANOVA de dos factores fijos. Si entramos aquí podemos ver cómo es la ANOVA de dos factores fijos, que ya lo hemos visto. Entonces, cuando entras los datos de la manera que tenéis en la introducción al software StatGraphics o con otro software estadístico, evidentemente. Bueno, ya sabéis, hay que declarar los dos factores, los niveles de los dos factores y una tercera columna con los valores de la variable respuesta, que en este caso son los porcentajes de absorción. Cuando le pides que te calcule la significación de tres efectos, el de fórmula, el de la material, digamos, aquí le he puesto fórmula, longitud y la interacción entre fórmula y longitud, porque son dos factores cruzados, pues tenemos esta tabla ANOVA. Esta tabla ANOVA, si os fijáis, tendrá su suma de cuadrados de la fórmula, del material, de la longitud, de la interacción y la residual, que es muy pequeña, y el total, con sus grados de libertad, ¿de acuerdo? Y el cuadrado medio, que es la división de la suma de cuadrados por los grados de libertad, y ahora los cocientes. Los cocientes ya lo sabemos porque aquí comenta el algoritmo de Bennett-Franklin, que es la forma que tenemos para averiguar cuáles son los cuadrados medios, que en este curso todavía no lo hemos visto, lo veremos en vídeos próximos, pero en todo caso ya conocemos que, ya hemos visto, que en una ANOVA de dos factores cruzados fijos los dos,
todo se divide por el residuo. Por lo tanto, este 185 lo dividiré por 254, que me queda este 73, este 545 por 254, 214, este por este, 42, 31. Esto ahora lo veré, miraré si ha superado el umbral. En un software estadístico normalmente te calculará el p-valor. Si quisiéramos hacerlo manual, pues tendríamos que buscar en una tabla, como hemos dividido este de aquí, lo hemos dividido por el residuo. Por tanto, tendría que buscar en una tabla de la F1, 18, con parámetros 1 y 18, cuál es el umbral. Para este de aquí, en una F2, 18. Y para este de aquí, en una F2, 18, si he superado el umbral. Con estos p-valores que me da, que son muy pequeños, solo me da 4 decimales, con esto estoy viendo claramente que los tres efectos son significativos. Los tres efectos son significativos. ¿De acuerdo? O sea, hay efecto de los materiales, hay un efecto de las longitudes y hay un efecto también de la interacción. El residuo es 254, por lo tanto la componente de la varianza, siempre hay una componente como mínimo, aunque los dos factores en este caso sean fijos, siempre hay una componente de la varianza, que es la residual, que la obtenemos de aquí, de este valor de aquí, del cuadrado medio del residuo, que es 254. Esto es la dispersión que tengo en los datos, la dispersión que tengo, si vamos al problema, la dispersión que tengo dentro de los grupos. Esta dispersión que yo tengo, esta variabilidad que yo tengo, que cuando pruebo un material determinado con una determinada longitud, no siempre tengo unos resultados iguales. ¿De acuerdo? Y después tenemos los parámetros del modelo, que en este caso el StatGraphics me da, cada software lo hace a su manera. Este me da el valor de la constante, que es la mu del modelo, la mu del modelo, 26,97. Material, la fórmula me da 2,78, pero claro, me da solamente un parámetro, porque ya entiende que el otro ya lo deduzco inmediatamente. Porque de hecho parámetros se considera los valores que son independientes. La alfa de fórmula o de material, tengo una alfa 1 como parámetro, porque la alfa 2 ya me queda determinada, porque como tienen que sumar 0, pues ya automáticamente con un valor tengo suficiente. De hecho, parámetro solamente es uno para material, porque el otro ya queda determinado por el hecho de que imponga que suman 0. Por eso me lo calcula. Esto es una peculiaridad del informático que lo calculó, porque esto hubieran podido poner pues dos fórmulas y 3 longitudes. Con longitud pasa lo mismo. Me dan una, la segunda, pero la tercera no me la dan. ¿Cómo la tengo que deducir? Bueno, pues fijaos, buscando el valor que me falta, el 2,87, que me falta para que sumen 0. ¿De acuerdo? Como aquí me han dado 1, pues ¿qué me falta para que sumen 0 los dos? Pues menos 2,78, lógicamente. Cuando hay 2 es súper sencillo. ¿De acuerdo? Con la interacción la cosa se complica un poquito más, porque en realidad tengo 6 valores de interacción, 6 valores característicos, ¿de acuerdo? Me dan 2, el 1,68 lo he aproximado aquí, el menos 1,68, por lo tanto, fijaos que aquí he creado como 3 columnas, que haría referencia a las nanofibras, 3 filas, y 2 columnas, que haría referencia a los 2 materiales. Bueno, pues me dan estos 2 valores, ¿no? 1,68, el menos 2,53, y ahora el que me falta es este 4,21, y lógicamente el complementario para que sumen 0 tanto por columnas como por filas. Esto es lo que impone el modelo, que tanto por filas como por columnas sumen 0. Por eso aquí tengo este valor que es el complementario para que me dé 0. Aquí lo mismo, y este 4,21 lo he deducido viendo los dos valores que me han dado, pues el tercer valor es 4,21. ¿De acuerdo? Bien, esto es una peculiaridad para saber los valores de los parámetros, pero lo trascendental aquí, evidentemente, es el cálculo de esto de aquí.
de los p-valores, de dividir bien cada uno de los cuadrados medios por el denominador correspondiente, que en este caso es siempre por el residuo porque los dos factores son fijos. Si ahora hago las comparaciones múltiples, cuando hago fórmula, el material 1 y el material 2 me da diferencias, lógicamente, son dos. Si hay diferencia en un factor y son únicamente dos niveles, evidentemente uno lo tendré por debajo y otro por encima. Lo que me estoy diciendo es que la fórmula con mejor resultado es la M1. Y aquí tengo, como podéis ver, el segundo factor, que es las nanofibras, las largas, las medias y las cortas. Pues tenemos que las cortas son las que tienen un valor más alto, hay diferencia de 3, o sea, las comparaciones múltiples con el test LSD me da que los 3 son diferentes, que hay 3 grupos homogéneos. Y esto lo podemos perfectamente ver en los intervalos de confianza de los dos materiales y de las longitudes, que el que tiene una absorción más potente es la corta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Fijaos que me está diciendo cuál es la que me parece que me preguntaban, ¿no? ¿Cuál es para yo sé que un experimento cada vez con la longitud de las nanofibras? Se quiere, el objetivo es usar la mejor combinación, si la hay, para aislar edificios cercanos a carreteras. Por lo tanto, fijaos que evidentemente el valor más alto sería este de aquí, la combinación del material 1 con las medias, que da un resultado más alto. Por lo tanto, fijaos que a pesar de que son las cortas las que dan en general el resultado más alto, si yo ahora quisiera, como hay interacción también y es significativa, claro, si ahora quisiera fiarme de cuál es el resultado más elevado, la combinación mejor, tendría que dar que es esta la combinación mejor, que da un resultado más alto en promedio, ¿veis? Este de aquí. No he calculado en el problema las medias de cada una de las 6 condiciones experimentales, pero lo podríamos calcular sin ningún problema calculando la media de aquí, la media de aquí, la media de aquí, y efectivamente podéis ver que la media superior es la combinación entre el material 1 y la longitud media. Porque a pesar de que la corta da más buenos resultados, cuando combino la media con el material 1, tengo un resultado superior, un resultado un poco superior. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Por lo tanto, esta sería la solución del problema. Aquí la clave es entender que habría que hacer comparaciones múltiples para ver las diferencias de cada uno de los dos factores, las diferencias entre los niveles de los dos factores y, evidentemente, primero darse cuenta de que es una nova de dos factores cruzados y fijos, resolverlo bien con las divisiones correspondientes, calcular bien la significación y, bueno, sobre todo, este es el gran objetivo del problema. Fijaos que además aquí tengo de alguna manera con la pregunta esta que me hacían de cuál es el resultado mejor, cuál es la combinación mejor, pues evidentemente aquí tendríamos que venir aquí, ver qué es la media de la combinación del material 1 con la longitud de nanofibras media, la que da unos resultados superiores. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale, pues vamos a leer el siguiente problema. Se quiere evaluar la reducción de la contaminación ambiental por hongos en salas hospitalarias mediante dos mecanismos de desinfección diferentes. Para ello se toman dos salas diferentes en un mismo hospital, pero dos salas de un nivel de contaminación similar. Se elige al azar en cada una de esas dos salas 3 zonas donde realizar la desinfección y la posterior toma de la muestra. En cada zona se evalúan 4
recuentos de hongos para evaluar la reducción de la concentración inicial. Por lo tanto, fijaos que hay 4 réplicas. Hay 3 zonas en cada una de las salas. Se han toman 2 salas diferentes en un mismo hospital, pero 2 salas de un nivel de contaminación similar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo, de alguna manera, aquí sala no me influye. Lo que me influyerá es la zona que yo coja. ¿De acuerdo? La zona dentro de la sala. Por lo tanto, fijaos, tengo un factor que es el porque he cogido 2 salas que sean equivalentes en cuanto al nivel de desinfección. ¿De acuerdo? A una sala le aplico el desinfectante 1, a otra sala le aplico el desinfectante 2. Y cojo 3 zonas distintas, al azar, en una sala y en otra. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera estoy trabajando con 2 factores, como os podéis ver, anidados. ¿Por qué? Porque estas 3 zonas, digamos, es como si estuvieran anidadas dentro de este desinfectante. ¿De acuerdo? Y estas 3 zonas están anidadas dentro de este segundo desinfectante. ¿De acuerdo? Fijaos, se quiere evaluar la reducción en la contaminación ambiental de hongos en 2 salas hospitalarias, pero mediante 2 mecanismos de desinfección diferentes. O sea, en realidad es desinfección lo que el desinfectante, el factor aquí. Porque además se cogen 2 salas que sean equivalentes para que de alguna manera... Pasa que yo no puedo coger una sala, aplicar el desinfectante y después volverle a aplicar el desinfectante. Por lo tanto, en realidad es como si cogiera una misma sala y la dividiera en dos partes diferentes. ¿De acuerdo? Aquí lo importante es que os deis cuenta que tenemos únicamente 2 factores, el factor desinfectante y el factor zona dentro de la sala. ¿De acuerdo? Esto sí, porque aplico el desinfectante en toda la sala, pero cojo 3 zonas. ¿Por qué? Porque quiero ver si hay homogeneidad en cuanto a la desinfección. Si de alguna manera esta desinfección es homogénea en toda la sala. Quiero ver si hay diferencias entre zonas diferentes. ¿De acuerdo? Y en cada una de las zonas hago 4 réplicas. 4 réplicas. Bien, por lo tanto, y dice proponer el modelo y evaluar cuál es la probabilidad de que el desinfectante 1, este desinfectante 1, dé valores por encima de 30. Esto lo veremos luego cuando vayamos resolviendo el problema. Entonces vamos al problema y dice, vamos a la solución, dice, se trata de un modelo de 2 factores anidados mixtos. ¿Por qué? Porque el desinfectante es fijo, hay 2 desinfectantes concretos, y el factor zona es aleatorio y anidado en factor desinfectante. Tenemos 2 factores, pero la zona está anidada dentro del desinfectante, porque son zonas que he cogido al azar dentro de cada una de las salas. No, aquí pensad que no estoy hablando de 3 zonas muy específicas. Imaginaos que yo estuviera hablando de, no sé, de 3 zonas de la sala, yo que sé, cerca de las enfermeras, de la zona de enfermería, en una habitación y en el pasillo. Imaginaos que yo ensayara en las 2 salas estas 3 zonas específicas. Fijaos cómo estas zonas aparecen ahora como zonas muy concretas. 3 tipos de zona que están en cualquier sala de un hospital. ¿De acuerdo? Bueno, pues y quisiera comparar estos 3 zonas específicas, concretas, de cualquier sala. Entonces sí que serían cruzados. ¿No? Si quisiera comparar la sala de enfermería con la sala, la zona de enfermería de la sala, un pasillo y una determinada habitación. Se podría entender más como cruzado. En cambio, si yo cojo 3 zonas al azar, bueno, pues de alguna manera son
está rompiendo esta idea de cruce, porque claro, yo he cogido una zona en una sala y que no la llevo a aquella zona que he cogido a la otra sala con el otro desinfectante, ¿eh? De alguna manera el concepto de cruzado y de anidado tiene mucho que ver con el grado de género, de especie, ¿no? De mayor abstracción y de mayor concreción del nivel, del factor que estoy estudiando, o del factor que estoy estudiando. ¿De acuerdo? En este caso, cuando estoy hablando de zonas que queda como muy... es una cosa muy correcta, es un territorio muy concreto y que no tiene una, digamos, una adjetivación determinada, ¿no? Como zona de enfermería, habitación, pues al ser tan digamos, desprovisto de concreción, lo transforma en un factor anidado. No es fácil todo esto. Esto se aprende a base de ver ejemplos y de eso, de repetir muchas situaciones diferentes para ir captando la idea. Bien, en todo caso, estoy ante dos factores anidados mixtos que aquí tenemos el modelo. Ya lo hemos visto en un vídeo anterior. Si vamos al modelo, acordaos que este es el factor, la ANOVA de los factores anidados mixtos, donde el jerárquicamente superior es fijo, como en este caso, desinfectante, y el inferior es anidado y aleatorio. ¿De acuerdo? Pues el MSA lo divido por el MSB dentro de A, y el MSB dentro de A lo divido por el residuo. Por lo tanto, la división tiene que ser, una vez hecho la suma de cuadrados, los grados de libertad y el cuadrado medio, esto lo divido por esto de aquí, este por este de aquí me da 16,05 y este dividido por 12,97 me da 2,30. Entonces ahora tengo que mirar en una tabla, en la tabla F1,4, y veo que he superado el umbral. Bueno, tendría que buscarlo en la tabla de la F, ¿de acuerdo? Si queréis lo hacemos, vamos a buscar en la tabla de la F, no, es en complementos, vais a complementos, vais a la tabla distribución F, hemos dicho 1,4, ¿no? 1,4, 1, 1, 4. 7,71 es el umbral, ¿veis? Este es el primer parámetro, el del numerador, digamos, y aquí el del denominador. Por tanto, tengo 1,4, es un 7,71. 7,71 lo he superado, ¿veis? Y a la derecha de 16,05 tengo un área de 0,016, por eso es el p-valor, porque es el cálculo del área que hay a la derecha del valor de la f-ratio en la distribución de referencia correspondiente, en este caso una F1,4, porque son los grados de libertad del numerador, los grados de libertad del denominador. Y este de aquí tendría que buscar en una tabla de la F 4,18, 4,18, y no he superado el umbral, miremoslo, 4,18, 4,18 es 2,93, ¿veis? 2,93 es el valor de referencia. 2,93. 2,93 no he superado el umbral, ¿veis? Como tengo 2,30 de F ratio, 2,30, con 2,30 no he superado el umbral, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tengo el p-valor que es superior a 0,05 porque no he llegado a este 2. He dicho 2,18, 2,93. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, con esto hemos repasado un poco también la utilización de las tablas de la F pero los softwares estadísticos ya te calculan directamente el área, que es a la derecha de 2,93 en una F4,18 tengo un área superior a 0,05 porque no he llegado al umbral y el área en concreto es 0,098. ¿De acuerdo? Muy bien.
Como son dos, como el factor zona es aleatorio, es un factor aleatorio, pues hay una componente de la varianza, que es este 4,22, ¿de acuerdo? Que me lo calcula el software, ¿de acuerdo? Y el residuo es 12,97, como evidentemente tenemos aquí, ¿de acuerdo? La constante es 26,30 y el parámetro de desinfectante es 4,47. Solo me da uno, porque como son dos niveles únicamente, el otro es menos 4,47. ¿De acuerdo? ¿Vale? Cuando hago unas comparaciones, ahora solamente tiene sentido hacer unas comparaciones múltiples con el factor desinfectante. Tengo el desinfectante 1 por encima y el desinfectante 2 por debajo, con un valor por debajo. ¿De acuerdo? Y estas son aquí tengo las comparaciones múltiples hechas con el LSD y aquí tengo el valor de las comparaciones múltiples con su límite, he superado el límite, ¿vale? ¿De acuerdo? Antes en el problema anterior no os he comentado, de verdad, ahora me acuerdo que aquí está comprobada las varianzas, hemos visto en un vídeo de las suposiciones, la comprobación de las varianzas, cómo se haría, ya lo tenéis en un vídeo, cómo se haría en el StatGraphics, la peculiaridad. Aquí he calculado con el Levin, allí os decía que el Bartlett es seguramente la referencia más, pero bueno, el Levin también, 0,12, hay igualdad de varianzas, y con los residuos, calcular la normalidad, efectivamente sale un p-valor superior a 0,05, quiere decir que se mantiene la hipótesis nula de normalidad. Pues aquí lo mismo, con este caso, si compruebas la igualdad de varianzas de la misma manera que hubiéramos hecho con el problema anterior, con el test de Levin me da un p-valor de 0,23 y con el test de Shapiro-Wilk para comprobar la normalidad me da que hay normalidad. Por lo tanto, aquí no hay que hacer ninguna cosa para modificar, no hay que hacer ninguna transformación de los datos ni nada, porque los datos ya se ajustan suficientemente a las suposiciones que tenemos en el estudio. La independencia la damos por supuesto, etc. Muy bien, y fijaos que había una pregunta que bueno, es una pregunta de repaso de primero, del primer curso de estadística, de comprobación de cálculos en una campana de Gauss. Fijaos que dice, ¿cuál es la probabilidad de que el desinfectante 1 dé valores por encima de 30? Fijaos, el desinfectante 1 tiene una media, si la media general, aquí no os la doy, no os doy los cálculos de la media, pero si comprobáis los valores, todos los valores del desinfectante 1, la media general es 26,3. Y el desinfectante 1 que da resultados por encima, fijaos que el desinfectante 1 da resultados por encima, es el que está por encima, el que da resultados más altos de reducción, es el que le has de sumar el 4,47 del coeficiente. Fijaos que tenemos este 4,47, esto hace referencia que es el parámetro, hace referencia al primer desinfectante, el desinfectante 1. Y el desinfectante 2 le resta 4,47 de la media. La media general es 26,3, la media de todos los valores muestrales, de todos los valores del problema. La media de todos estos valores es 26,3, pues le tengo que sumar este 4,47. ¿De acuerdo? Cualquier software estadístico te calcula la media de todos los valores, la media también por cada grupo, etc. Pero aquí, si yo cojo la media general, la mu, bueno, claro que la tengo aquí, es esta constante, claro, evidentemente, es el 26,30 de la constante, es la mu. Yo cojo la mu y le sumo la alfa 1 de desinfectante 1, tengo la media, esto es la media, 30,77 es la media, esto es la n de normal, estoy viendo qué normal es el desinfectante 1, es la media general más el alfa 1 de desinfectante 1. Esto me da una media de desinfectante 1 de 30,77. ¿Y cómo calculo la desviación estándar? Porque me dicen con el desinfectante 1
que hay variación dependiendo de la zona donde lo aplique, porque hay una componente de la varianza debido a la zona, que es este 422, hay esta componente de la varianza. Fijaos que cuando yo quiero ver la variación, hay una variación, por un lado, de las zonas me introducen una variación, y también el residuo, porque cuando repito el estudio, en las mismas, digamos, hago réplicas, el mismo valor lo evalúo 4 veces, resulta que, que hay una cierta variación, y además importante, residual, 1297. Muy bien. Por lo tanto, fijaos que tengo que la sigma cuadrado, la residual, le tengo que sumar esta sigma cuadrado de la zona. Sigma cuadrado de la zona. Es la componente de la varianza, las tengo que sumar, porque, digamos, cuando yo utilizo un desinfectante, en este caso el 1, tengo una variación, porque cuando repito el análisis siempre hay una variación, es un análisis que da una variación interna, cuando lo repito tengo variación interna, pero además cuando lo aplico a zonas diferentes, la zona también me está influyendo. Entonces, de alguna manera, la varianza global que yo tengo es sumadas las dos varianzas, en este caso. Si los dos factores fueran aleatorios, tendría 4 componentes de la varianza: la residual, la del factor A, la del factor B y la de la interacción. Ahora tengo una componente de la varianza que es la suma de las dos, ¿de acuerdo? Y esto es lo que tengo que calcular para ver el área que hay a la derecha de 30, que es lo que me preguntan. Entonces, la raíz cuadrada de 1297 más 422 es este 4,14, que es la sigma, no la sigma cuadrado. La sigma cuadrado sería 1297 más 422. Hago la raíz, y entonces si yo ahora o aplico la idea de primero, ¿qué área tengo a la derecha de 30 en una normal 30, 77, 4, 14? O en un software estadístico tengo la posibilidad de calcular el área a la cola de la derecha, o sea, a la derecha de 30, ¿qué área tengo? Y me da un área de 0,57. ¿De acuerdo? Esto sería un problema de primero de estadística, que dice, ¿qué área tengo en una campana de Gauss con media 30,77 y desviación 4,14? ¿A qué área tengo a la derecha de 30? Evidentemente un poco más de 0,5. ¿Por qué? Porque a la derecha de 30 tengo 0,5. Por lo tanto, a la derecha de 30,77 tengo que tener, a la derecha de 30, a la derecha de 30,77 tengo 0,5. A la derecha de 30 tengo que tener un poco más que 0,5, que es este valor de 0,57. Vamos con el último problema. Dice, se quiere saber la contribución a la variabilidad que introducen tanto la toma de muestra ante el paciente como la intervención de los operarios en el laboratorio en el análisis de un determinado parámetro del líquido cefalorraquídeo. Para ello se hace a un mismo paciente 2 tomas de muestra. O sea, se quiere ver cómo contribuyen a la variabilidad. Por un lado, la toma de muestra. A un paciente le puedes tomar muchas muestras, ¿no? Pues le coges una muestra y después de un rato le coges otra muestra, ¿vale? O sea, la toma de muestra, cómo influye en el resultado del parámetro que quieres analizar. Y al mismo tiempo quieres ver cómo influyen los operarios que hagan el análisis. Por lo tanto, he cogido dos muestras, la he dividido cada una de ellas en 8 submuestras, y para que se hagan réplicas, y estas 8 submuestras las reparto digamos, a los 4 operarios. O sea, los 4 operarios analizan las 2 muestras. ¿De acuerdo? Pasa que cada una la divido en 8 porque habrá 8 valores. ¿De acuerdo? Habrá 8 valores. Cuando yo coja la primera muestra de líquido cefalorraquídeo, la dividiré en 8, porque habrá 8 análisis, 8 valores de la variable.
Esta me la habrá hecho el operario 1, esta la 2, la 3, el operario 4 y el operario 1 vuelve a analizar la muestra 2, etc. Son dos factores cruzados claramente, pero aleatorios. ¿Por qué? Porque las dos muestras son dos muestras al azar de las muchas que puedo coger y quiero ver cómo influye la variabilidad del muestreo. Y también tengo dos operarios, cuatro operarios, perdón, que he cogido al azar. Puedo tener muchos operarios, ¿de acuerdo? No, supongamos que queremos ver cómo varían entre los operarios. No es que quiera ver qué operario va por encima y cuál da un resultado más alto, cuál da un resultado más bajo. ¿De acuerdo? Dice, estimar cuál es la variabilidad total y es razonable si solo estamos dispuestos a admitir un error de más o menos 3,5. Bueno, ahora veremos cómo. Entonces, si vamos a la solución, ¿qué tenemos? Pues una nova de dos factores aleatorios, dos factores cruzados aleatorios. Ahora, si miramos la tabla, los cuadrados medios, las esperanzas de los cuadrados medios, sabemos que hemos de dividir este por la interacción, el 29,70 por 1,12, el 7,34 lo debemos de dividir por la interacción y la interacción por el residuo. Estos son las F ratios y los P valores dependiendo de la F correspondiente. Ahora ya no lo hacemos. Aquí esta sería una F1,3, este de aquí una F3,3 y este de aquí lo veríamos en una F3,8. Me da significativo únicamente la muestra y la interacción, pero no el operario. Me daría. Entonces tenemos que la componente de la varianza ahora tengo 4, ¿veis? Porque tengo los dos factores son aleatorios, por lo tanto tengo que el muestreo, el factor muestreo es aleatorio, el operario es aleatorio y la interacción. Fijaos que sobre todo es el muestreo el que se lleva más. De hecho, el operario parece que no sea significativo, ¿de acuerdo? Por lo que me dice el p-valor. Tengo únicamente un parámetro que es la constante. Aquí he comprobado la igualdad de varianzas ahora sí con el Bartlett, 0,70, igualdad de varianzas, 0,96 la normalidad, hay normalidad, y ahora la varianza total es 5,7. Esto es la varianza total, 5,7. Aquí sería discutible, es lo que os pone aquí, si este 1,55, que como no ha salido significativo operario, podríamos pensar, bueno, la hipótesis nula dice que la varianza de operario, la componente de la varianza es 0. Si mantengo la hipótesis nula, este 1,55 no lo tendría que sumar. Es verdad, es verdad, es discutible en todo caso. Pero bueno, aunque no sea significativa, algo debe haber, aunque no sea muy claro. Entonces, a la hora de calcular la variación total, mucha gente la introduciría. En realidad debe ser muy pequeña la contribución a la varianza. En todo caso, a veces lo que puede pasar es que sea negativa, que no sea significativa y sea negativa. Entonces sí que no la restaríamos. Pero cuando es pequeña, bueno, aquí es discutible, repito, se puede trabajar añadiendo este 1,55 o no añadiendo. Entonces, fijaos que si hago esto, me da que la varianza total es 5,7, este 5,7 a ver cómo... Ahora, lo que tendría que ver, si esta... dice, establecemos un límite de más o menos 3... la desviación estándar es 2,38, ¿veis? 5,7, la raíz cuadrada es 2,38, y 2,38, claro, dice el límite más o menos 3,5. Normalmente estos límites se cogen que sean del 95%. Claro, si yo quiero hacer un límite del 95%, tendría que coger dos veces la desviación estándar, o 1,96, como dice aquí. Y 1,96 o dos veces la desviación estándar sería 4,76. Más menos 4,76 es más grande que más menos 3,5. Quiere decir que he sobrepasado el error. He sobrepasado el error. Por lo tanto, aquí tengo más error del que me dicen que es tolerable. Tengo un error de más menos 4,76 o más menos 4,76 si lo hiciera de forma exacta, no multiplicando dos veces la desviación estándar, sino multiplicando
1,96 veces la desviación estándar. En todo caso, he superado digamos, la tolerancia, hay demasiada variabilidad. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer? Evidentemente, hacer muestreos como más, tomar la muestra con más precisión, ¿no? Digamos, revisar cómo se toma la muestra porque hay demasiada variación en la toma de muestra y por lo tanto posiblemente aquí es donde puedo influir más en la variabilidad y en el error que yo pueda tener en la variable respuesta que estoy estudiando. ¿De acuerdo? Bueno, hemos visto tres problemas, son tres problemas diferentes de dos factores, hemos visto, dos factores cruzados, uno, uno mixto, uno aleatorio los dos, no, dos fijos, perdón, dos fijos, dos aleatorios y un anidado mixto, un anidado mixto. Y de esta manera tenéis ejemplos diferentes de cómo se maneja uno en ANOVA. ¿De acuerdo?